Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer la presentación del día de hoy. Les tengo preparado como unas claves importantes en este tema de investigación en el aula. Ya como la profesora Eliana me ha presentado, pues he participado también en varias investigaciones y he obtenido varios resultados, digamos que cerca de 14 artículos en el tema de investigación, pero muchos de estos han sido publicados en eventos. Hemos participado en eventos en diferentes países, en Europa, también en México. Hemos tenido la oportunidad de participar en Estados Unidos, entre otros, pues con un grupo de investigación entre dos universidades, en la cual pues se ha hecho un buen trabajo. Y de esto pues ha surgido una publicación muy importante que ya se las voy a mostrar como ejemplo, y hay otra también en una revista también pues de menor categoría, pero esta, la que le estaba nombrando, pues tiene categorías Q1 y Q2 en los mejores índices que hay en cuanto a Easy Web of Knowledge, o sino también Scopus en ambas. Entonces, vamos adelante con este tema de investigación en el aula, y lo quise introducir así para poder hacer como la presentación general y llegar al punto importante, que es compartir esa experiencia que he tenido en este tema. Entonces, basado en eso, pues el objetivo es mostrar un poco el concepto de investigación en el aula, pues que para mí es muy importante realizarla, porque no todo es solo una clase muy general, sino que también tiene la posibilidad de revisar muy bien cómo se está enseñando, qué es lo que se está haciendo en ese trabajo que nosotros hacemos continuamente, que es la enseñanza, y también en el aprendizaje. O sea, esto no es solo para los docentes, esto también es para los estudiantes, para todo el que participe dentro de una clase. Podría hacerse un tipo de investigación. Vamos a ver cómo se pueden crear diferentes grupos de trabajo, simplemente charlado, pues para tener como el concepto general. También las buenas prácticas de esa investigación, y también ejemplo, el que les digo que puedo compartirles, que ustedes pueden allí también tener como una guía. En cuanto a la investigación en el aula, pues es una forma de hacer una exploración en general de la temática, en general de lo que se está aprendiendo. O sea que el estudiante y el docente pueden hacerlo. Todos pueden hacer esa investigación en el aula, y pues se basa en enfocarse principalmente en lo que está pasando dentro de ese escenario, dentro de esa posibilidad de tener un espacio dedicado al aprendizaje y a mejorar ese aprendizaje, porque es que no es solo el docente el que enseña, sino que aquí es un estudiante también participando activamente de todo esta posibilidad de mejorar ese aprendizaje, que los estudiantes también pues, pueden diseñar algún tipo de prueba muy especializada que se pueda lograr llevar a unas experiencias, que lo importante es eso, es compartir qué es lo que se ha aprendido. O sea, que se mejore el aprendizaje de todos. O sea, que se conocen en general mejores prácticas en esa enseñanza, y eso es lo que se quiere realizar. Es poder obtener información de lo que pasó en un semestre o en varios semestres, en una cohorte completa durante todos unos años, y poder compartirlo a los demás para que eso sea aprendizaje en general, y no solo del país, sino que tiene un impacto bastante relevante en todo el mundo. En todo el mundo se está dando una posibilidad abierta de que las investigaciones se realicen, de que puedan compartir esas experiencias, y hay muchos eventos en el mundo, se ha creado una cantidad, y también convocatorias. O sea que es una gran oportunidad para todos de presentar a estas convocatorias que están siendo muy relevantes en el mundo. Queremos mejorar todos los métodos de enseñanza, queremos conocer cuál es la forma más efectiva de hacerlo, y por esa razón es que hay como una forma de dedicación especial a esta temática,
y sobre todo en lo que estamos nosotros, en ingeniería. Hay que seguir desarrollando allí. Hay que eh, pensar muy bien cuál es la investigación que quiero yo hacer, porque hay varias formas. Hay unas que, por ejemplo, se enfocan en el aprendizaje del estudiante. Hay otras que se enfocan en el mismo aprendizaje del docente, si queremos hacerlo así. Cómo aprenden los docentes, cómo diseñan diferentes rúbricas, cómo hacen aplicación de ese aprendizaje en diferentes equipos, en equipos de trabajo, equipos que están bien divididos, que están sectorizados por algún tipo de clasificación. También se pueden evaluar creencias actuales en la sociedad, se puede trabajar el tema de ética, que ahorita está siendo muy relevante en toda nuestra carrera, y se busca también que tengamos unas buenas prácticas en general de la ingeniería, y ahí se pueden investigar, se puede plantear qué tanto es la ética en la ingeniería. Nuevas técnicas para mejorar el aprendizaje, la deserción de los estudiantes, que estamos teniendo unas problemáticas grandes en todo el mundo. Se pueden mirar intereses que tienen los estudiantes en un tema de clase, y puede ser también un tema general. Por ejemplo, hemos revisado qué tanto interés tiene el estudiante de estar revisando Facebook, o de estar dedicado a Twitter, o qué tanto interés hay en vez de la clase con respecto a las redes sociales. O sea, que es una temática en general que podría trabajarse y que podría extenderse, que fuera solo en la clase o también por fuera de la clase. Todo se puede trabajar, y esto hace parte de cómo diseña uno ese, esa forma, esa práctica de realizar esa investigación. Porque no es solo en el aula, sino también aparte, aunque se le llame así, o que se le trate de identificar, porque parte de ese punto. Lo que queremos es los que participan dentro de un aprendizaje. Hay formas de realizar esto con grupos de trabajo, que pueden ser el investigador principal y también tener unos ciertos monitores, y ese es el grupo de trabajo en el cual quieren hacer esa investigación. También el investigador principal podría hacerlo solo, sino que el trabajo es bastante, y por lo cual es mejor trabajar con un equipo bien formado. Y aquí es donde viene algo muy importante, que es trabajar con aquellas personas que tengan un mismo interés, porque ya nos ha pasado, hemos tenido monitores, pero no tienen el mismo interés, entonces se nos daña toda la investigación. O sea que la motivación de todo el grupo de trabajo es muy importante. También podemos hacer investigador principal y un grupo de estudiantes, como hemos empezado a plantear también con un grupo en la Universidad Nacional, aquí en la sede de Medellín, de un grupo de estudiantes que quiere saber la deserción, qué es lo que pasa con todo esto. Entonces yo les ayudo a plantear en general cómo debían hacer esa investigación. Eh, También puede ser investigador principal con co-investigadores que pueden ser, que no estén dentro de las clases, de la clase principal, pero que pueden ser agregados a esa temática, con una cierta experiencia, y que ayuden, colaboren mucho en hacer eso. También monitores, es muy importante tenerlos, o investigadores o co-investigadores, aparte de estos que pertenecen a una institución, que también podrían ser agregados al trabajo. Y también podría ser trabajado con investigadores de las clases afines. Entonces, si yo tengo un grupo que está en ingeniería de control, y allí tengo una clase que se llama, por ejemplo, eh, control predictivo, y tengo otra clase que se llama la parte de conceptos generales de control y tópicos avanzados de control, como por tener unos ejemplos. Pues todas esas clases yo puedo hacer una investigación particular de cómo es el aprendizaje en cada una de ellas. También puedo utilizar otros pares académicos, investigadores de otras universidades, y unirme a un grupo de trabajo, que ahorita está muy de moda este tema. Entonces, esa formación especial tiene que tener expertos con conocimientos en la parte de educación.
va a tener que tener, pues en nuestro caso, expertos en ingeniería. Y cada temática, por ejemplo, hemos hecho investigaciones en la parte de grupos interdisciplinarios y allí pues nos toca extender a toda una universidad o a varias universidades, porque solo de una institución no es posible a veces sacar unas ciertas conclusiones. Nos quedaríamos cortos en lo que estamos obteniendo como resultado final. Y eso es lo que, pues al final no queremos que sea una investigación muy simple porque las conclusiones que vamos a obtener resultan siendo así. A veces necesitamos identificar, es que esto está ocurriendo en una universidad, en dos universidades, en las universidades de Europa, en las universidades en Latinoamérica. O sea que nos toca extender un poco más el tema. A veces se vuelve muy difícil porque no hay unos grupos de trabajo tan grandes, pero son aceptados trabajos desde tener una institución nomás, una universidad, varias universidades, una, dos universidades o tres instituciones, por ejemplo, una que se una de Francia y trabaje con nosotros. Son trabajos que se aceptan porque pues es una explicación en general de lo que está ocurriendo en ciertas poblaciones. Ahí lo importante es identificar qué tipo de población es la que nosotros estamos apuntando. Entonces, aquí es muy importante lo siguiente, yo amplío aquí un poco, tener una buena pregunta de investigación es algo que necesito para no empezar a trabajar en el aula intentando descubrir qué puedo hacer. O sea que yo aquí tengo que centrarme primero en cuál es la dificultad que estaba observando. Y para eso entonces viene un trabajo de identificar la parte de, ¿será que necesito una investigación previa, preinvestigación, donde identifique allí, que hay un problema? Antes de ponerme a trabajar en algo simplemente de observación, aunque se puede hacer. No estoy diciendo no restríngase a no hacerlo, porque a veces hemos actuado así, empezamos a trabajar en un curso, identificamos, aquí acabo de observar algo y sería bueno pasarlo ya a una investigación un poco más seria, no solo de mi observación, porque a veces necesito un detalle en la metodología de investigación para poder obtener mejores resultados. Yo debo delimitar bien cuáles son los experimentos, es un punto muy importante en lo que estamos realizando. Yo debo diseñar cuál va a ser el método de trabajo, las rúbricas, tengo que identificar también si voy a aplicar encuestas. Todo esto es cómo yo obtengo la información de todo lo que estoy haciendo en ese experimento. Evitar explicaciones que sean alternativas a lo que quiero observar. Por eso mi diseño debe estar muy bien planeado. En la primera parte debo tener claro esa pregunta de investigación porque entonces ya no doy explicaciones que no se enfoquen en contestar esa pregunta, solo para poder de pronto dejar trabajo futuro. Y ahí sí, es que la pregunta era esta, pero alternativamente yo encontré otra cosa y tengo que empezar a argumentar sobre eso que he observado en general. Debo definir una medición precisa que sí me explique la pregunta de investigación, que no vaya a ser que le estoy midiendo a la variable que no es. Y esa variable me está expresando otra cosa diferente a esto y yo cuando lo presenté, claro, ahí van a venir las críticas, pero es que usted no está observando lo que realmente se preguntó. Porque no hay un diseño de experimento bien definido. También hay que definir una validación apropiada de esto y eso es muy importante porque solo la medición podría explicar lo que responde la pregunta de investigación o tener otra explicación alternativa, pero cuando yo digo, esto lo validé y digo que esa precisión que logré sí es cierto, porque muchos de los resultados eh,
que son diferentes a la medición principal, se asocian a eso. Un ejemplo de eso, si una pregunta que yo tengo de investigación en esa aula quiere enfocarse en evaluar las competencias de comunicación de los estudiantes y yo quiero saber qué tan bien se expresan esos estudiantes, qué tan coherente tienen en una argumentación escrita. O sea, yo ya tengo aquí una pregunta, un foco. Pero entonces, yo cuando diseño el experimento digo, listo, entonces yo lo que necesito aquí es ponerlos a escribir a un grupo de trabajo, evaluarlos antes de hacer una intervención. Después intervengo y evalúo de nuevo. O sea que ahí tengo un buen diseño. ¿Y qué ocurre en explicaciones alternativas? Cosas como externas. Es que ellos ya vienen preparados desde sus colegios. Entonces, ahí ya tengo que mirar bien porque la pregunta de investigación no era esa. Si lo que quería yo era enfocarme en lo que han aprendido en la universidad, también puedo tener otras alternativas que han aprendido en otras partes. O tal vez los estudiantes vimos que están en un club de lectura y justo me dañaron todo el experimento. Pero alguna razón tuvieron que tener para eso. Tal vez sea la principal, no, es que la intervención que yo hice sí funcionó y eso pues sería lo indicado en lo que quiero lograr. Y las validaciones entonces ya vendrían a jugar un papel importante en cuanto a eh, tuvieron otra prueba o, o vimos que, por ejemplo, en otro curso empezaron a desempeñarse mucho mejor, a escribir mucho mejor. O sea que lo que yo estaba midiendo era en mi curso, pero observé que en otras partes también tienen el mismo desempeño. O de pronto por aquí vimos que varios están publicando en estos momentos en la revista eh, sobre la parte de ingeniería, de desarrollo de ingeniería, y observamos que mejoraron su redacción. Ya que es como yo valido eso. Porque yo tengo que mostrar una confiabilidad de esos resultados que estoy exponiendo para que sea creíble lo que estoy haciendo. Yo tengo varias formas de hacer la obtención de la información y aquí es muy importante centrarse en que se pueden tomar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, en donde la cualitativa normalmente la hacemos a través de encuestas, una entrevista, eh, trabajamos a veces un video en donde decimos que el estudiante puede expresar sus conocimientos en video y empiezan a hacer muchos comentarios y de ahí sacar esa información. Pero yo tengo que trabajar esa información. No es simplemente, sí, los estudiantes cumplieron con la entrega. O los estudiantes sí afirman que se obtuvo una, eh, una buena, un buen aprendizaje, que a veces nos pasa en cuanto a lo que se está obteniendo de esa información, sino que esa información cualitativa pueda ser tabulada y bien tratada para poder sacar de allí más detalles. No solo es si lo hizo, no lo hizo, porque a veces obtenemos unas respuestas muy especiales, muy particulares. Hacemos una pregunta eh, en general diciendo, ¿le gustó el curso? ¿Cómo se maneja? Y algunos llegan y responden, sí, me gustó. Listo. Otro dice, sí, me gustó, pero no veo una buena calidad de parte del docente. No veo unas presentaciones. Entonces, de ahí obtener esa información es muy difícil. A veces simplemente responden, ajá, y eso pues no nos deja a nosotros identificar qué es, qué pudo haber dicho la persona a partir de eso. En cuanto a la investigación cuantitativa, sí podemos obtener aquí ya unos resultados numéricos en los cuales eh,
queremos evaluar el número de personas que participan en una cierta actividad. Yo puedo evaluar, por ejemplo, participación en responder en una clase. Entonces, ¿cuántos responden? Géneros, ¿qué géneros responden más? Y allí yo pues puedo sacar conclusiones muy significativas porque en la parte cuantitativa yo ya identifico a tantas personas de la cantidad 5 de 20 respondieron de esta forma. O sea que puedo obtener una mejor información para brindarla en cuanto a pues, la identificación general de lo que es la parte de obtener mejor información detallada de esto. Bueno, entonces también tenemos una parte de diseño del experimento en la cual se puede trabajar la parte pre-experimental, que es antes de hacer un experimento completo, y allí yo puedo eh, empezar a investigar un poco más sobre cuál es el problema en general y cómo veo que esa problemática se está manejando dentro de esa clase. O sea que ese diseño preexperimental pues puede tener muchas consideraciones iniciales en cuanto a yo no conozco muy bien qué es lo que está pasando dentro del aula, ni tampoco conozco mucho la temática y eso lo utilizamos al principio para darnos cuenta un poco más de cómo se maneja. La ventaja que tiene este es que no demanda tanto eh, del investigador en hacer tantas pruebas, que eso sí pasa con los diseños experimentales verdaderos, en donde yo sí tengo que tener un grupo de trabajo específico, bien definido, evaluarlos en un momento antes de realizar cualquier intervención, después hacer una intervención y evaluarlos de nuevo. Y bueno, eso es bastante dispendioso. Nos cuesta bastante realizar una parte experimental porque se nos tornan muchas evaluaciones y experimentos, entre otros. Y también tenemos un diseño experimental, cuasi experimental, en el cual combinamos los dos en unas etapas de ese trabajo, pues simplemente hacemos la revisión general de cómo está la población sin hacer ningún tipo de experimento, lo evaluamos en general, por ejemplo, cómo están actualmente ellos en la parte de exposiciones. Entonces, revisamos en general, sin tener ninguna comparación, simplemente el grupo como es. Pero si ya queremos algo más en detalle, ya nos toca combinar con el experimento verdadero, en donde tenemos que aislar muy bien las variables que nos afectan en cuanto a ese experimento. Y, y aquí parte algo muy importante es cómo nosotros definimos la población y la muestra, porque sin esto no hay un rigor en la investigación. Nosotros tenemos que tratar de hacer un diseño y ese diseño de ese experimento pues tiene muchas opciones. Yo aquí coloco las principales de las cuales nosotros tratamos de manejar, centrarnos un poco más como para poder lograr hacer un mejor diseño de ese experimento, obtener la población y tratarla. Entonces, principalmente hay tres, aunque se pueden combinar muchos más. Uno que es Between Subject Design, el cual forma grupos de personas y cada grupo es sometido a las condiciones de la prueba. Y yo aquí tengo un grupo que le hago un tratamiento y al otro grupo no se somete a ese tratamiento. O sea, los divido. O sea, que aquí es donde formo grupos de control en los cuales trabajo en especial con un grupo en el cual sí voy a hacer la intervención, pero en el otro no. Y empiezo a evaluar lo mismo. O sea, que el diseño en general de lo que es el instrumento para hacer la evaluación, pues se supone que debe ser igual. Y a esto lo utilizan mucho en eh, investigaciones como, por ejemplo, eh, en la parte médica, porque necesitamos evaluar qué pasa si no intervengo un grupo versus qué pasa si intervengo el otro de una cierta forma, qué pasa si alguno utiliza un placebo mientras que en el otro no. Aquí en la parte del aula es un poco más difícil darles ese placebo porque pues no es forma de que nosotros digamos, vean, nos inventamos esta prueba, pero sí se puede realizar, ¿sí? Diciéndoles a algunos que
intervengo de alguna forma, pero no estás haciendo esa intervención. Lo preocupante en este tema de ese primer Between Subject Design es que si yo tengo que hacer una prueba, por ejemplo, que corresponda al aprendizaje de los estudiantes y a uno los estoy, entre comillas, diciendo que no le voy o sea, yo lo estoy diseñando para no aplicarles ese conocimiento, entonces allí jugaría un papel importante y los otros porque sí le ofrezco el conocimiento y a otros no. Por lo cual, mm, yo tengo que justificar muy bien el por qué estoy haciéndolo de esa forma. Hay otro que es un poco más dedicado a que se pueda realizar eso, es Within Subject Design, porque aquí sí trabajo con todos los grupos. Se deja un grupo y se mide antes y después de la intervención del grupo. O sea, aquí sí es todos, toda la población, y llego y las divido, esa población, entonces lo que estoy trabajando es la intervención un antes y un después. No es un grupo por allá que le hice y otro grupo no lo hice, sino que aquí desde cero arrancan todos. Y al arrancar todos, entonces ahí sí todos van a tener la posibilidad de tener la intervención. Se va a hacer realizar para la población pruebas de intervención en el tiempo. Aquí cambia. En el de arriba no es necesario en el tiempo, sino que simplemente hago una sola prueba. Recuerden que aquí tengo dos grupos, uno de control y otro grupo que le voy a hacer la intervención. Entonces, en el grupo uno hago una prueba, evalúo antes y después. En el grupo 2, que es el de control, lo que estoy haciendo es, eh, les coloco una prueba que no se relaciona con lo que yo quiero observar, pero les hago pues pensar que sí están sometidos a esa misma prueba, evalúo antes y después y se acaba. Mientras que este ya hago intervenciones en diferentes instantes de tiempo y este sirve mucho para poder hacer una explicación, por ejemplo, qué tanto aprendió del curso, aplicando una nueva técnica de trabajo, entre otras. Y puedo combinar entre ellas, entonces a veces hacer el Between Subject Design con grupos de control o tener un grupito de control pequeño y empezar a hacer la evaluación en el tiempo de los otros grupos y ahí empieza a combinarse. Lo que pasa es que el Mix Design requiere más trabajo todavía. O sea que ahí nos sometemos a que tengamos que hacer muchas pruebas y que sea un poquito más difícil. Por lo cual, pues como recomendación, si uno está iniciando, pues el Between Subject Design, en donde tienes grupos de control, comparas contra el grupo de tratamiento y además el diseño preexperimental es bueno para iniciar, como para tener una primera visión de lo que está ocurriendo. Si ya uno tiene un poco más de cancha, experiencia, ya pasarse a un diseño cuasi experimental sería más adecuado, en el cual pues ya diseñas un poquito más de cómo va a ser la muestra y ya intentar hacer el Within Subject Design, en el cual sí necesita un poquito más de pruebas para poder hacer una explicación específica. Y aquí se obtienen muchas dificultades cuando estamos trabajando en esto y las nombro rápidamente, no para demorarme en esto, sino ya para pasar a la parte del ejemplo, que fue lo que vine a mostrar. Hay que lograr un aislamiento adecuado de la población, un tratamiento apropiado en las variables, porque hay variables independientes y hay variables dependientes, y si yo no las he estudiado bien, tal vez mida la que no es. Tal vez si yo estoy midiendo el aprendizaje del estudiante ante la aplicación de una nueva técnica de control, podría estar midiendo lo que no es y resulta que ese aprendizaje fue por otro curso, no por el que yo tengo actualmente. Entonces yo estoy midiendo una variable que no tiene una causa-efecto, que es lo que yo quisiera dentro de mi curso. Que yo lo que afecte es porque yo estoy tratando de manipular esa variable y obtener qué es lo que observo al final. Entonces, en las investigaciones en aula, como es con personas, es un poquito más difícil
realizar ese trabajo de aislamiento de esas variables, por lo cual, por eso recomiendo mucho la parte de una investigación, de un pre-experimento, porque ahí, digamos que no es dedicarse a hacer un experimento, tratar de aislarlo, sino observar qué es lo que está ocurriendo con la población. Y ahí observamos la causa-efecto, pero eso sí, tengo que explicar qué otros factores afectan también a ese resultado que estoy obteniendo. Tal vez afecte, eh, no sé, el género, la edad, tal vez afecte el semestre, la cohorte. No es lo mismo una persona que haya pertenecido a una cohorte en donde gran parte de los que estudian obtienen muy buenas calificaciones, a una persona que está en una cohorte donde no obtienen buenas calificaciones. O sea, todo eso tiene un efecto y todo eso yo tengo que aprender a aislar. Creer que yo puedo obtener de las pruebas una calificación y que no es solo para la investigación. O sea, que las preguntas que yo planteé para la investigación son enfocadas en la investigación. Otra cosa es que yo les dé nota de ahí. Sí, está bien, se puede hacer. Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando yo le ofrezco al estudiante una nota y le digo, vea, le voy a dar nota por esta actividad, inmediatamente se enfoca en realizar la actividad y pues, es posible que me dañe el experimento. Porque pasa que ellos pueden fingir, llegar y fingir y decir, ah, sí, yo contesto que sí, porque es que el profesor me está haciendo una pregunta muy específica y si yo le digo que no, entonces de pronto me reprueba. Piensan a pensar así, entonces dañan la muestra y uno piensa que sí, la explicación fue que todo fue súper bueno. Sí, la pregunta, por ejemplo, ¿usted aprendió de esta clase? Uy, y entonces ellos empiezan a pensar, ¿y qué tal si el profe, yo le digo que no, qué pasa con lo que yo estoy diciendo? De pronto él me dice, no, entonces si no aprendió, entonces no paso el curso. Y empiezan a cambiar un poquito todo lo que estoy haciendo. Hay que hacer grupos, hacer la prueba con grupos pequeños, es conveniente. A veces grupos grandes es más conveniente. Va a depender mucho de dónde nosotros nos queremos enfocar, qué queremos obtener como resultado. Cuando son grupos muy pequeños y yo empiezo a sacar conclusiones como eh, los grupos en ingeniería aprenden muy fácil de hacer redacción de artículos y, y eso es generalizado, no porque mi grupo es muy pequeñito, entonces yo ya tengo que concluir es en la clase, solo en la clase porque fue lo único que yo hice, no dice la universidad. Entonces, a veces en algunas de las que he revisado, concluyen en forma general diciendo, no, es que aquí hicimos para toda la ingeniería, o sea que todos se van a comportar de la misma forma y eso no es cierto. A veces es difícil medir eh, en el tiempo porque hay un solo semestre, es difícil hacerlo, entonces nos toca aquí tratar de hacer más semestres tal vez. Eso podría ser una solución. A veces nos toca inventarnos varias pruebas durante el semestre para poder lograr cumplir con lo que es nuestra pregunta de investigación, tratar de responder eso. Los estudiantes pueden recibir ayudas de sus compañeros o crean eh, grupos que se apoyan y uno necesita el grupo de control, pero como es el mismo salón, entonces cómo le dice a ese grupo que va a hacer algo diferente, porque cuando le revelas empieza a dañarse un poco todo el tema. Hay dificultades a veces de hacerlo aleatorio, entonces cómo yo lo separo, pero pues, son solucionables, a veces se pueden realizar. Hay dificultades de definir el instrumento de medición, cómo yo voy a medir eso que estoy buscando específicamente, la cantidad de estudiantes que se incluyen en esa población. Hay dificultades para darle las mismas instrucciones a los docentes y monitores de cómo van a evaluar.
A veces hay dificultades en la intervención porque pueden tardar mucho o se desmotivan los estudiantes por eso. Les asignas una nota y entonces en la siguiente prueba entonces van a ir motivados, pero al mismo tiempo podrían cambiar las respuestas, desviarlas. Y cuando yo no tengo un amplio conocimiento de cómo es el comportamiento de la población, es difícil aislarlo, tener las variables, y por esa razón es que es preferible iniciar con una prueba pre-experimental en la cual yo observo cuál es el comportamiento de ellos. Algunas preguntas pueden requerir un estudio de varios semestres, diferentes carreras, cohortes, ampliarlo a otras universidades. Y eso se vuelve más dispendioso. Pueden perderse el enfoque de un tipo de población eh, si no tengo bien claro lo que quiero en el momento. Puede que se enfoque una pregunta que yo esté haciendo en un solo tipo de población y no en todas. O sea que la explicación no varía para todos. Podría evaluar más pruebas diferentes en el curso y tener mucha carga afuera de lo que tenemos normalmente dentro de nuestras investigaciones. Y cada investigador tiene su forma particular de evaluar y hay que buscar unas buenas herramientas de análisis, de conclusiones, para poder hacer ese tratamiento de esa información. Hay que presentar una buena discusión de los resultados y en esto fallan muchas personas. Llegan y ponen los resultados ahí, veas que el resultado mío fue que el 70% de la población aprende bajo esta nueva técnica que yo me acabo de inventar. Y concluyó y no hay nada ahí. No, yo tengo que discutir el por qué se dio eso, cuál fue la razón en la cual encontraste que el 70% de esa población obtiene esos resultados. ¿Será acaso que es el mismo curso? ¿Será que el docente es muy bueno? Porque tendemos a mostrar eso, es que, no, muy maravilloso todo lo que yo hago. E intentamos demostrar es que la técnica yo quiero que sea la mejor, pero no se trata de eso. Se trata de el estudiante o el mismo docente aprende de esa técnica, tratar de ser transparentes en cuanto a lo que se está presentando finalmente. Entonces, basado en esos puntos que yo les he mostrado, pues ya hicimos unas investigaciones, como les dije anteriormente, y hemos trabajado eh, en un documento, aquí eso, en este documento, en el cual pues he trabajado con dos universidades en Colombia. Yo se los dejo ahí compartido a ustedes para que lo puedan observar. Y este pues es una intervención en la parte de argumentación escrita. Y el grupo de trabajo pues tiene personal que pues pertenece a la parte que son la parte de educación, pero también ingenieros. O sea que es un grupo bastante variado de sistemas. Tenemos de eléctrica, de electrónica, teníamos, o sea, que enseñan en eléctrica, electrónica, control, en diferentes cursos. Y eso pues lo que permitió es evaluar un poco más amplio esa población y lo que necesitamos explicar. Aquí la pregunta de investigación se basaba en obtener cómo es la escritura argumentativa en ingeniería después de pasar de unos ciertos cursos que les dan básicos, como las primeras nociones, y a través de los diferentes semestres, cómo lograban cada estudiante mostrar que mejoraba en esa argumentación. Entonces, para eso había que evaluarlos en diferentes puntos, etapas de esa investigación. Y aquí lo que utilizamos, yo voy a colocar la parte principal, es
En este diseño metodológico, en lo que hemos visto el día de hoy, este fue preexperimental, sin un grupo de control, porque aquí no queríamos trabajar eh, en grupos que no pudiéramos ofrecerles a todos pues ese mismo conocimiento, sino que trabajamos directamente con ellos. Y lo que hacíamos era diseñar un pre-test, post-test, para poder hacer pruebas antes y después. Y eso pues requiere un poco de trabajo adicional. En ese pre-test lo que se evaluaba era cómo llegaban antes de una intervención. Hacíamos la intervención y después hacíamos un post-test para evaluar cuál fue el resultado. Entonces participaron en esta tablita, podemos ver eh, de diferentes programas, electrónica, eléctrica y la parte eléctrica, también de sistemas, entre otros. Una de las cosas que requirió aquí fue un entrenamiento de profesores. Voy a tratar de ampliar un poquito más para que ustedes puedan observar. Aquí, creo que ahí observan mejor. Se requirió de un entrenamiento de los profesores, de los monitores, de todo el grupo de trabajo para poder hacer una evaluación muy detallada de tantas, pues, las pruebas que teníamos que realizar. Se hizo una intervención, pero para eso se diseñó un material de esa intervención. Se hizo un post-test para evaluar cuál fue el mejoramiento de los estudiantes después de haber hecho todos esos ensayos que teníamos una cierta estructura. Ya nosotros habíamos definido cuál es la estructura que por aquí abajo está, junto con las rúbricas que se quería evaluar, la introducción, la tesis, los argumentos, la secuencia y la cohesión, las conclusiones, también la gramática, las referencias y cada prueba tenía unos ciertos puntos en los cuales pues, nosotros nos queríamos enfocar. La intervención también tenía sus ciertos puntos específicos en los cuales queríamos llevarlos a que llevaran esa comunicación. Y tenían también un objetivo específico. Entonces teníamos una temática general para todos, como eran de sistemas, teníamos de eléctrica, electrónica, entonces se vuelve un poco más complejo. ¿Cuál es la temática que los motive a todos? Porque si no, entonces podríamos inferir en que hay algunos que no estaban motivados por la temática. Entonces escogimos un tema muy transversal a ellos, como la parte de los sistemas inteligentes y también otras intervenciones en la parte ética, ética en ingeniería, porque eso es transversal. Entonces, eso nos permitía medir específicamente algo particular. Después de toda esa medición, pues nosotros logramos aquí identificar tanto en la prueba 1 como en la prueba 2, en esos ensayos, qué deberíamos nosotros revisar. Y yo voy a mostrar directamente los resultados. Si aquí podemos observar en cada uno de los criterios de la introducción, la argumentación, la secuencia, las conclusiones, en el primer ensayo no estaban tan bien, mientras que en el segundo ensayo ya pues, la mayoría mejoró esa, esa argumentación. O sea que pudimos mejorar esa intervención en un curso específico que nosotros estábamos tratando de evaluar. Pero, como les dije, no es solo estos resultados los que nos ayudan a identificar cómo hacer una mejora, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, Universidad 1 tenía 38, 68, por aquí la Universidad 2, 19% de los estudiantes estaban en un nivel bueno, pero al final todos estuvieron en un nivel bueno y así. Mostramos pues como las diferentes mejoras, pero no es solo eso, es empezar a analizar cómo es que se explica eso.
Es decir, la población estaba muy abajo y después la llevamos a un punto en que estaba mejor, ¿cierto? Eso es como una especie de resultado en el cual nos muestra también cuál es la variabilidad entre eh, el análisis, aquí dice, corresponding analysis of group performance divided by professor in ECA. O sea que aquí, profesor y el ensayo que estaban haciendo y cómo al final llevamos hasta otro punto también, tanto profesor como ensayo. Es decir, identificando que no intervenga el profesor, porque podría ser que fue un solo profesor el que hizo todo. Entonces logramos identificar que no, que todos los docentes habíamos hecho un buen trabajo y habíamos logrado mover esa población desde un punto hasta otro, o sea, una mejora en cuanto a lo que estamos obteniendo. Y así hacemos todos los respectivos análisis de cómo cambiaba la población completa. Yo por aquí muestro, sí, yo se los dejo compartido como para que ustedes lo tengan. Quería mostrarle otra, bueno, tal vez en esa, sí, en esta puede ser. Eh, Hacíamos la validación. Recuerda que es muy importante mostrar si eso sí es así o no, si esto interviene en algo, en lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hicimos fue una verificación con las pruebas estándar para poder, las pruebas estándar del país, o sea, todos los ICFES que se obtuvieron para poder revisar cómo es el comportamiento a través de los años y las mejoras que han obtenido esos estudiantes haciéndole un seguimiento. O sea que pues es un trabajo un poco dispendioso, buscar como la información de cómo mejoran a través de pues, algunas pruebas. Antes cómo estaban, después cómo, o sea, otra población cómo estaba, como para poder hacer una validación o una explicación de si hay una mejora o no en un cierto grupo de trabajo. Y pues mostrar qué confiable es obtener esa información. Y muy importante, todas las discusiones, quién habla sobre ese mismo tema, cómo nosotros podemos validar que eso sí es así. O sea, que es un diseño completo en el cual pues, se necesita para poder hacer una publicación de este tipo de trabajo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.